estamos una vez más aquí para llevar a cabo la segunda parte de esta serie de videos sobre escatología. Hemos estado hablando sobre el dispensacionalismo clásico y estamos prácticamente examinándolo y interactuando con esta postura bastante conocida y bien interesante. Y en esta tarde, bueno, estamos aquí listos para llevar la segunda parte de este tema y me acompaña Víctor Arteaga más y desde Australia, Pastor Luis Jovel, que estará con nosotros también en vivo y en directo. Ahora, la pregunta que quiero hacer para ir avanzando en esta discusión o en estos comentarios es la siguiente. ¿Pueden ser sostenidas con la Biblia estas 7 propuestas dispensacionales, tal como ya las he mencionado anteriormente? ¿Pueden ser sostenidas con la Biblia? Ahora bien, como dije al principio del video pasado, la distinción que hace el dispensacionalismo entre Israel y la iglesia es, a mi juicio, algo totalmente injustificado, que carece de apoyo bíblico. Y tal como lo dije al principio de este video, este es el fundamento sobre el cual se basa todo el sistema dispensacionalista. Y sobre este fundamento, todo el sistema se mantiene en pie o cae. En otras palabras, si logramos probar y demostrar que estas 7 premisas no cuentan con apoyo bíblico, todo el sistema se derrumba, se cae en tierra por su propio peso. ¿Por qué razón? Porque lo esencial, lo fundamental del dispensacionalismo no cuenta con apoyo bíblico. Ahora bien, la pregunta es, ¿pueden ser sostenidas con la Biblia estas 7 propuestas dispensacionales? Mi respuesta es, no se puede. Creo que la respuesta de Luis es también igual, que no se puede. La respuesta de Víctor es que no se puede sostener con la Biblia estas propuestas dispensacionalistas. Y lo vamos a demostrar. Punto por punto lo estaremos demostrando. Ahora, el primer punto para ir avanzando es el siguiente. Ellos dicen que Dios tiene 2 distintos programas o planes en la historia redentora. Uno para Israel y otro para la iglesia. Ahora bien, quiero hacer una aclaración y quiero tratar de preguntar a los dispensacionalistas y de alguna manera que ellos contesten a qué es lo que se refieren cuando ellos dicen Israel y la iglesia. Esta propuesta depende en gran manera de la forma en la que se defina a qué es lo que se refieren cuando hablan de Israel y la iglesia. Por ejemplo, si cuando mencionan a Israel se refieren a la nación en general y a la cantidad de judíos incrédulos que viven en una entidad política conocida como Israel, y cuando dicen la iglesia se refieren a los creyentes, entonces es claro que sí existen 2 propósitos distintos. Pero si se refieren a Israel como el verdadero Israel y a la iglesia se refieren como el grupo de creyentes de todos los tiempos, entonces no puede haber 2 planes o programas distintos para cada uno de ellos. Por esa razón, es bien importante hacer la pregunta a ellos. ¿A qué es lo que te refieres cuando hablas de Israel y cuando hablas de la iglesia? ¿Por qué razón? Porque sabemos nosotros que no todos los que viven en Israel y que son israelitas son verdaderos israelitas. La mayoría de ellos son incrédulos. La mayoría de ellos no creen en el Dios de la Biblia. La mayoría de ellos son incluso hasta ateos y niegan todo lo que tenga que ver con el Dios de sus padres. Por lo tanto, a ellos no se les puede llamar propiamente el verdadero Israel. Son judíos de sangre, de linaje, pero no son verdaderos israelitas. ¿Algún comentario sobre esto, Luis? Sí, a mí me gustaría decir que también aún dentro de Israel hay una gran controversia quién es el verdadero Israel. Por ejemplo, yo una vez fui a comprar unas cosas judías, porque sí, aún guardo cosas judías, como lo puedo decir. Yo no celebro el sábado, pero sí tenemos siempre el vino bendecido por el rabí principal de Israel. Lo tenemos, a veces lo compartimos cuando tenemos algo en especial.
Y me acuerdo que fui a comprar y había un coreano en la tienda, y yo lo miro y digo, en mi mente, este no es judío porque es coreano, y me dice, no, yo me convertí al judaísmo. Ajá. Pero en Israel, si ustedes se recuerdan, hace pocos días pasó alguien rompió la Biblia en el parlamento, en el Knesset. Sí. Y este hombre apela de que judíos con descendencia como la mía, yo soy un judío falasha, o sea, soy un judío que viene de los etíopes. Sí. Por eso es que mucha gente piensa que soy árabe, porque tengo esos rasgos. Ajá. Este hombre está en contra de que judíos de mi linaje lleguen a Israel porque nos consideran negros. Sí, sí. Están los judíos askenazis adentro de Israel, fueron los que fundaron Israel, y los judíos askenazis usualmente discriminan a los judíos sefarditas y judíos como mi linaje falasha y otra clase de judíos. Así que dentro del judaísmo existe ese pleito. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Y viene esa discusión, se traspasa de alguna forma a la teología cristiana. Sí. Y pasa de una forma discriminatoria también, que nosotros somos el Israel que está allá en Israel, en Palestina o Canaán o tierra prometida, como le quieran decir. Ellos son judíos y por lo tanto ellos tienen derecho a todas las promesas de Dios, pero aún dentro de ellos, quisiera yo aclarar, hay una controversia. ¿Quién es el verdadero Israel? Claro. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Y eso es algo que nuestros amigos dispensionalistas nunca toman en cuenta. Ellos simplemente no idealizan, porque lo idealizan a veces, pero un pensamiento muy romántico. Sí. Y una cosa que me gustaría decir, de que muchos judíos que viven en Nueva York y que son judíos ortodoxos no consideran que la mayoría de los que están viviendo en Israel no son judíos verdaderos. El hecho de vivir en Israel para un judío no justifica o no hace a ese judío un judío fiel o un judío neto, sino sí, que el judío ortodoxo o el judío conservador es aquel que guarda la Torá. Uh-huh. Y así que existe este debate, existe dentro del judaísmo, existe dentro del cristianismo, lo acepta. Solo porque alguien es judío, ya lo aceptan, y no, es mucho más. Tiene que ser hijo de madre judía, tiene que ser circuncidado, sí, y todo tiene que guardar la Torá. Sí. Y es decir, ese es el problema que hay en Israel ahora. Así es, y es una gran discordia y debate que prácticamente existe discriminación entre ellos mismos, y esto hace el tema más complicado aún. Por esa razón creo que los judíos mesiánicos fallan grandemente cuando ellos tratan de convertir, por ejemplo, a los gentiles al judaísmo, de alguna manera guardando ciertas prácticas judías, pero que la persona no es judía de sangre. Y ahí de todas maneras tienen ese grande problema, porque se creen judíos cuando en realidad no lo son. Pero la Biblia claramente habla que todo aquel que es creyente en Jesucristo es hijo de Abraham y coheredero según la promesa. Por lo tanto, no necesitamos hacernos prosélitos del judaísmo para ser tenidos como verdaderos israelitas, sino simplemente por el hecho de ser creyentes en Cristo, somos descendientes de Abraham, somos verdaderos israelitas y por lo tanto pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Algún comentario sobre esto, Víctor? Sí, estamos analizando un poquito, ¿no?, la diferencia que hay en el mundo en cuestión a los judíos. Por ejemplo, ellos nos pueden tildar a nosotros que estamos hablando de este tema como antisionistas, como antisemitas, como por ejemplo reconstruccionistas o de la teología del reemplazo. Uh-huh. Son muchos epítetos que nos dan algunos otros hermanos cristianos de otras denominaciones. Pero en realidad nosotros lo que queremos hacer ver aquí es que Israel inició como pueblo de Dios nacional y también espiritual, mezclado, lógicamente. Pero no tratamos de dejarlos de lado en un sentido, porque en este momento hay judíos cristianos, que Dios los está salvando por la predicación del evangelio, no por automáticamente, porque son judíos de nacimiento, pues van a ser creyentes. No, necesitan a Cristo en su corazón y en su mente. Pero también, como ya iniciamos esta plática, y David le estaba hablando de los hijos de Dios, en este caso son los judíos, inicialmente hablando, eran ellos. Por ejemplo, un versículo aquí en Deuteronomio 14,
1, dice, 1:2, dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. O sea, aquí dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Y está bien, se les reconoce como hijo de Dios en un sentido, pero también veamos otro versículo, en el mismo Deuteronomio 32:5, dice, la corrupción no es suya, o sea, está hablando de Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. O sea, aquí la Escritura está rechazando a estos hijos, aquellos que no son escogidos, que no están predestinados en un sentido, que están fuera del pueblo verdadero de Dios, y los trata como desobedientes en un sentido. Pero también podemos ver, por ejemplo, aquí, que no solamente están los judíos como hijos de Dios, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan capítulo 1 y el versículo 11 dice, a los suyos vino, por hablando de Cristo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Igualmente que a los judíos a los israelitas inicialmente, hijos de Dios, desobedecieron, ya no son hijos de Dios, los que desobedecieron, y aquí a los cristianos se les trata como hijos de Dios, aquellos que están con el Espíritu Santo dentro. Pero no todos los que van a una iglesia local, pues, deben ser catalogados como hijos de Dios. En ese punto quería hacer un énfasis. Sí. Ahora bien, las Escrituras claramente nos muestran que los creyentes de todos los tiempos tienen un mismo Dios. Deuteronomio 4:35, 39, 6:4, por ejemplo, Efesios 4:6, nos muestra esto. Quiero leer rápidamente esos versículos y dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo de Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Claramente se muestra que existe un mismo Dios. El Dios de los israelitas verdaderos es el Dios de los gentiles que creen en Cristo. Es el mismo Dios. No hay dos dioses distintos. El mismo Dios de Moisés, de Abraham y de todos los profetas es el mismo Dios nuestro. No hay dos dioses, es solamente uno. Ahora bien, también existe un mismo Salvador y ese Salvador es Cristo. En Efesios 4:5, 1 Corintios 8:6 y 1 Timoteo 2:5 nos habla de esto. Por ejemplo, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Es lo que dice Efesios 4:5. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y el pasaje de Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, hay un solo Salvador y un solo Señor Jesucristo, y solamente también hay un método de salvación. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay un mismo destino eterno. 1 Tesalonicenses 4:17 nos dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 20:12 nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por lo tanto, en esos versículos claramente vemos que solamente hay un método de salvación. No hay dos métodos distintos, no hay tres, no hay cuatro, hay un solo método de salvación. Hay un solo destino eterno. No hay dos destinos o tres o cuatro, sino solamente un destino eterno que es lo mismo para todos, judíos y gentiles, es lo mismo, condenación eterna o salvación eterna. ¿Algún comentario sobre esto, Luis?
Sí, con respecto a un mismo Salvador, podemos ver desde Génesis 3:16 que dice, pero en el 15, mejor dicho el 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Desde aquí viene la promesa de un Salvador. Y de aquí es una promesa no solamente a un pueblo, Así porque el problema es que mucha gente dice los judíos salieron de Egipto. Ni un judío salió de Egipto. Esa es otra cosa que tenemos que corregir en nuestro vocabulario, en nuestro entendimiento acerca de qué es el judaísmo. El judaísmo salió después de la deportación de Nabucodonosor, si no me equivoco fue en el 586, y si me equivoco ustedes me pueden después revisar ahí, que pueden estar viendo algo. De ahí viene el término judío, porque fueron llevados a Babilonia. Antes de eso el término era israelita. Sí. Así que el 3:15 de Génesis fue una promesa universal al ser humano. Es una promesa de un Salvador a todos, sí. no solamente un pueblo en especial, que de ahí va a salir el Salvador es otra cosa, pero la promesa era universal. Otra cosa de que también, y hablamos del judaísmo, es que lo que quería mencionar es que Mateo aquí lo he puesto, que Mateo en Mateo 2:15 habla de Jesús como Israel. Sí. Habla de Egipto, llamé a mi hijo, apelando a Oseas 11:1, y esto lo hemos hablado antes con David en el programa, cuando estaba antes del programa, y decíamos de que ¿quién es el verdadero Israel? Y los dispensacionalistas les gusta ser bien literalistas, les gusta agarrar todo literal. Yep. Al leer Mateo, literalmente estamos leyendo que Jesús es el verdadero siervo de Jehová, Jesús es el verdadero Israel, Jesús es todo lo que se tenía que cumplir, Jesús lo cumplió. Y esa es una de mis críticas al dispensacionalismo. ¿Por qué es que se rehúsan a ver cómo Mateo, judío, miraba las cosas? Esa era la fe de ellos. ¿Y por qué es que ahora el dispensacionalismo ha deteriorado esa creencia judía y la ha prácticamente suprimido lo más posible para imponer el dispensacionalismo sobre esa enseñanza? Tanto que era una creencia judía del primer siglo, pero también una enseñanza inspirada por Dios a Mateo. Y ese es mi comentario con respecto a eso. Claro. En el video pasado, por ejemplo, Víctor mencionó un versículo muy interesante que dice Cristo que tengo otras ovejas que también es necesario que traiga al redil, y habrá un pastor y un rebaño. Él no dice que habrá 2 rebaños y 2 pastores, sino habrá un redil y un pastor. Por lo tanto, esto nos muestra claramente que la Biblia nos habla que existe un solo cuerpo que es la iglesia, no 2 cuerpos, no 3, no 4, un solo cuerpo que es la iglesia. Existe solamente una novia, existe una sola morada del Espíritu y existe un solo rebaño. Estos versículos de la palabra de Dios son muy claros. Por ejemplo, ahí en Efesios 4:4 encontramos lo que Pablo dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, 9 al 14, encontramos que existe una sola novia. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta Jerusalén que vio Juan no es una ciudad literal, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Y Juan hace una conexión interesante entre las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero. Así que esta nueva Jerusalén
el apóstol Juan ve que es solamente una que se compone de los verdaderos israelitas del Antiguo Testamento y los verdaderos israelitas del Nuevo Testamento. Esto es clarísimo. Pero para negar esta enseñanza, el dispensacionalismo se ha visto en la necesidad de negar esto y decir que es una ciudad literal, literalísima. Y la pregunta es, cuando la ciudad literal desciende, ¿va a estar suspendida en el aire? ¿Tendrá tuberías de agua? ¿Tendrá todas las cosas? ¿O cómo será? Es algo tremendo como los dispensacionalistas, en su afán por querer ser literales, han torcido las escrituras y han ignorado realmente el contenido de estas escrituras claras que hablan que la Nueva Jerusalén no puede ser una ciudad literal, sino es la iglesia de Jesucristo. ¿Algún comentario sobre esto, Luis? Sí, me gustaría decir de que hay dispensacionalistas que quieren justificar todo esto. Yo estuve por unos años, fue parte de una iglesia dispensacionalista donde se decía de que nosotros que tenemos que entender las eras o las dispensaciones. Por ejemplo, el padre se va a casar con Israel, era la esposa del padre, la iglesia es la esposa del hijo de Jesús. Y como yo decía, y el bagazo le queda al Espíritu Santo, porque decían que los que se quedaran en la tribulación y los que iban a sufrir, esos iban a ser la esposa o el cuerpo del Espíritu Santo. Mantener la posición dispensacionalista y esta explicación que daban en esta iglesia es simplemente para poder justificar. Para poder justificar las diferentes eras, los diferentes modos de que ellos creen con respecto a la salvación. Pero no todos los dispensacionalistas son así. Pero sí hay una continuación y eso es lo que se le llama teología bíblica. Claro. Y mucha gente cree que teología bíblica, está hablando de la Biblia. No, eso es un término académico más que todo, que la teología bíblica quiere ver cómo es que el Antiguo Testamento trabaja dentro del Nuevo Testamento. Así es. Cómo es que los escritores, más que todo los del Evangelio, Pablo y Apocalipsis, ellos usan el Antiguo Testamento, y lo que acabas de decir acerca de los 12 apóstoles y los 12 tribus de Israel, Juan es uno de los que más hace uso de esto en su libro Apocalipsis. Él hace el uso de los 144,000, el uso del milenio, todos esos conceptos están en el Antiguo Testamento. Él los desarrolla. En Ezequiel habla de los que están sellados en su frente. Si viene de nuevo, lo ocupa Juan en el Apocalipsis. Habla de muchas de las cosas que Zacarías, Daniel hablan. Entonces, si viene Juan apóstol y espiritualiza muchas de esas cosas, porque es que ahora nosotros decimos esto tiene que ser literal. Si no fue literal en el Antiguo Testamento, porque nunca vimos a personas selladas en el Antiguo Testamento en la cabeza, pero Pablo habla de sellos de nuevo. Entonces esa forma de literal de escribir, hay forma de, hay lugar de interpretar literalmente la Biblia en el sentido como los evangelios. Si decimos que los evangelios eran metáforas o eran mitos, entonces estamos en un error garrafal. Pero la literatura apocalíptica o lo que respecta a la escatología, una vez más, vamos, de lo que siempre yo hago énfasis, el judío o el cristiano del primer siglo no creía que las cosas tenían que ser literalmente. Pero el dispensacionalismo necesita eso para justificar sus conclusiones. Así es muy cierto, Luis. ¿Algún comentario sobre esto, Víctor? Sí, estaba tomando en cuenta esto del literalismo con respecto, por ejemplo, a Abraham. Hay religiones, musulmanes, cristianos y quizás otros grupos, que ponen a Abraham como su padre. El Antiguo Testamento pone a Abraham como el padre de los israelitas, en un sentido. Y por ejemplo, aquí tenemos 2 de Crónicas 27-9. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. O sea, en un sentido, Dios le dio una tierra prometida a Abraham. Y la tomaron ellos con Josué, completamente, la tomaron. Pero se les llama aquí descendencia de Abraham. Si somos literalistas, vamos a ver lo que dice, por ejemplo, literalmente hablando, con respecto a ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham.
Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículos 24 al 31, si lo pueden leer todo el capítulo está bien. Pero dice el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. O sea, si somos hijos de la promesa, somos como Isaac en un sentido, porque Isaac es hijo de Abraham. En un sentido somos descendencia directamente de Abraham. En ese sentido podemos decir de que somos también descendientes de Abraham, al igual que Israel. O sea, no hay una diferencia ahí de poder decir dos grupos diferentes, dos Abrahames. Entonces tiene que haber un Abraham mayor o menor, o algún otro hermano gemelo. Pero es un solo Abraham. Y nosotros somos descendientes de Abraham. Sí es. La segunda premisa dispensacional dice que la iglesia no cumple ningún plano, promesa hecha al pueblo de Israel. Una vez más, esta segunda propuesta sigue lógicamente a la primera. Si entendemos que ellos se refieren a Israel como la nación incrédula y a la iglesia como a los creyentes, entonces esta propuesta sería verdadera. Pero si los creyentes bajo el Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento forman un mismo cuerpo, tal como Juan en Apocalipsis ya nos lo ha mostrado, que las 12 tribus y los nombres de los 12 apóstoles estaban inscritos en la Nueva Jerusalén, haciendo una conexión interesante entre los dos pueblos. Si los creyentes bajo el Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento forman un mismo cuerpo, entonces no hay cual ningún inconveniente para que las promesas hechas a los unos sean cumplidas en los otros. Cuando examinamos las Escrituras nos damos cuenta que las promesas realizadas originalmente a la nación de Israel están siendo cumplidas actualmente en la iglesia. Esto es algo que no se puede negar. Y un estudio serio e imparcial de las Escrituras nos muestra claramente que esto es así. Hay dos características esenciales que no podemos pasar por alto: el pacto concertado con Abraham y ratificado por Cristo en el nuevo pacto. Estas dos características hablan claramente que no puede haber ninguna separación entre Israel y la iglesia. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento, algunas con los apóstoles de Cristo, han tenido su cumplimiento a lo largo de la historia de la iglesia, y la iglesia está cumpliendo muchas promesas hechas al pueblo de Israel. Por lo tanto, esa separación que hace el dispensacionalismo es completamente injustificada. Y quiero mostrar algunos puntos. Por ejemplo, el pacto con Abraham fue inicialmente cumplido por los descendientes físicos de Abraham, pero tiene su cumplimiento más completo en Jesucristo y su iglesia. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 2, lo cual Dios lo cumplió especialmente bajo los reinados de David y Salomón. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes serían como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo, tal como lo dice Génesis 13:16 y 15:5. Esto tuvo su cumplimiento literalmente en los días de Salomón. En Segunda de Crónicas 1:9 y Primera de Crónicas 27:23, lean esos versículos, por favor, y vean claramente cómo el rey Salomón muestra que la promesa hecha al pueblo de Israel tuvo su cumplimiento. Salomón claramente lo dice en esos versículos. Dios también prometió que los descendientes de Abraham poseerían la tierra de Palestina y mucho más. Génesis capítulo 18, capítulo 12, versículo 7 y capítulo 13, versículo 15. Si comparamos esto con Primera de Reyes 4, 20 y 21, nos daremos cuenta que esa promesa tuvo su cumplimiento en los días del rey Salomón. Y este versículo, si quiero leerlo, Primera de Reyes 4, 20 y 21. Escuchemos lo que dice. Judá e Israel eran muchos como la arena que estaba junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose.
Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Claramente vemos el territorio tan extenso y tan grande que Dios le dio al pueblo de Israel bajo el reinado de Salomón. Esto tuvo su cumplimiento bajo Salomón. Los dispensacionalistas dicen que no es así, que no se ha cumplido todavía, que eso es en el futuro, cuando en realidad ya se encuentra en el pasado. Las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel respecto a la tierra que les daría fueron cumplidas al pie de la letra. Ahí en Josué 21, 41 al 45, capítulo 11, versículo 23, y Nehemías 9, 21 al 25, claramente nos muestran esto. En el Nuevo Testamento descubrimos algo más todavía. Se nos dice que Jesucristo es la simiente de Abraham, ahí en Gálatas 3, 16, y que todos los que estamos en Cristo somos también descendientes de Abraham y coherederos de las promesas hechas a nuestro padre Abraham, el versículo 29. También nos damos cuenta que los límites de la tierra prometida han sido expandidos considerablemente, pues no solo se incluyen los territorios desde el Éufrates hasta Egipto, sino que ahora se incluye a todo el mundo. Los límites han sido expandidos. Ahora no solamente se incluye un territorio pequeño en el Medio Oriente, pero se incluye a todo el mundo. ¿Algún comentario sobre esto, Luis? Bueno, Jesús mismo, me acuerdo ahorita que acabas de decir lo último, me acuerdo cuando Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no solamente en Jerusalén o en Gerizim. Ajá. O sea que, y ahí es donde, a mí me gustaría ir a Israel, yo no lo niego, a mí me gustaría estar en esos lugares, pero yo no necesito estar en un lugar en especial para yo sentir que Dios está conmigo. Así es. Ahora, con respecto al punto que la iglesia no cumple ninguna de las promesas de Israel, en Hechos 13, 32 y 34 dice así: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, a resucitar Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción, así que se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Y en el 38, 39 dicen esto: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les ¿cómo dice así? Se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. O sea que la justificación era una promesa dada a Israel que ahora la iglesia la toma para sí misma. Así es. Este es un problema muy grande para el dispensacionalismo, porque entonces tuvieran que estar diciendo de que la justificación, nosotros no podemos ser justificados, mientras que Pablo, judío, piensa que la justificación es tanto aplicable al judaísmo, a los judíos de aquel tiempo, como también a los gentiles. Entonces se cumple esta promesa de justificación, que es la que nos da la salvación. Así es. ¿Algún comentario sobre esto, Víctor, que tengas al respecto? Hablando, ¿no?, de Israel más que todo en un sentido de comparación con la iglesia. Siempre decimos, y hemos dicho al comienzo, de que Israel es el cumplimiento, mejor dicho, del llamado que hace Dios a su pueblo desde el principio, con Abraham, Isaac, Jacob, luego la ley a Moisés, y luego los reyes, el pacto con David, con Salomón su hijo, que es el mismo, hasta llegar al nuevo pacto. Pero lo que yo les quiero decir es esto: Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, a pesar de en ese entonces vivir en obediencia en cierta forma, también desobedecieron. O sea, lo que les quiero decir es esto: Israel anduvo en obediencia a la palabra de Dios, pero también hubieron muchos errores dentro del liderazgo y dentro del pueblo mismo, porque se desviaron a los dioses paganos y todo esto. Entonces yo digo, ¿cómo Dios va a tratar con un pueblo contradictor que constantemente le está dando la espalda a él? Ahora, ¿podemos nosotros poner a Israel más santos que los mismos santos de la iglesia en un sentido? ¿O ponerlos en un nivel más amplio, más alto, para poder decir y verlos a ellos como personas que no la podemos alcanzar? De ninguna manera.
fueron el pueblo llamado por Dios, pero también desobedecieron, como por ejemplo, aquí tenemos en Números 15, 30, 31, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea, no hay un respeto, vamos a decir, por el pecado de Israel en un sentido, porque estamos viendo que ser cortado significa ser expulsado de la congregación, o en otras palabras, de la iglesia de Dios de ese entonces. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 11, ya viniendo al Nuevo Testamento, versículos 50 al 52, dice, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, hablando de Jesucristo, los judíos, el Sanedrín. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero miren el versículo 52. Y no solamente por la nación, o sea, por Israel, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No solamente está hablando aquí la Escritura de ese pueblo de Israel que estaba haciéndole la guerra en Jerusalén a Cristo, sino está hablando de los dispersos que están en otros países, los gentiles, y algunos judíos quizás que estaban alrededor. O sea, pienso yo y estoy convencido, al igual que mis hermanos aquí presentes, de que Israel, está bien, es la iglesia inicial de Dios, pero la iglesia después del Pentecostés es la continuación de Israel. No hay ninguna diferencia en un sentido. Como leyó David en Apocalipsis, la base y el sustento son los 12 apóstoles y las 12 tribus. Pero el edificio que se levanta es la iglesia, claro, desde el principio hasta el momento actual. Así es. Esto es prácticamente lo que nos lleva al segundo punto, y es el que el nuevo pacto es también un cumplimiento de las promesas realizadas a Abraham. El nuevo pacto es tal vez el ejemplo más claro de que las promesas hechas al Israel nacional están siendo cumplidas ahora en la iglesia. El dispensacionalismo ha enseñado consistentemente que la iglesia no puede cumplir el nuevo pacto que encontramos en Jeremías capítulo 31, por ejemplo. Escuchen lo que han escrito al respecto dos de los principales teólogos dispensacionalistas. Dwight Pentecost escribió lo siguiente: debería ser claro al examinar los pasajes ya citados que este pacto, el nuevo pacto, fue hecho con Israel, la descendencia física de Abraham de acuerdo a la carne, y con ellos exclusivamente. Ahora bien, John Walvoord, otro teólogo dispensacionalista, escribió lo siguiente: el nuevo pacto es con Israel y se encuentra en espera de la segunda venida de Cristo para su cumplimiento. Ellos claramente muestran que el nuevo pacto no puede ser cumplido por la iglesia del Nuevo Testamento, sino que fue hecho exclusivamente al Israel nacional y que tiene que ser cumplido exclusivamente por el Israel nacional. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. Los dispensacionalistas insisten que la iglesia no puede cumplir el nuevo pacto debido a que tal cumplimiento pone en riesgo la doctrina del premilenialismo. Dwight Pentecost una vez más escribe: si la iglesia cumple este nuevo pacto, ella podría cumplir también otros pactos realizados con Israel, y entonces no habría necesidad de un milenio literal. Así dice y así escribió Pentecost. Pero la verdad es que la iglesia se encuentra cumpliendo el pacto con Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16 y el versículo 29 lo dicen claramente. En la participación de la Pascua con sus discípulos, Cristo hace una conexión entre la institución del nuevo pacto y su muerte en la cruz. Ahí en Lucas 22, 20. Y el apóstol Pablo declara que él era ministro del nuevo pacto en 2 Corintios 3, 4 al 6. En el libro de Hebreos encontramos pruebas claras y contundentes de que el nuevo pacto está siendo cumplido por medio de la iglesia en este tiempo. Si no lo creen, lean Hebreos 7:22, 8 del 6 al 13, capítulo 9, versículo 15, capítulo 10, versículo 14 al 18, versículo 29 y el capítulo 12, versículo 22 al 24. Hebreos 8, 6 al 13 nos dice
que Cristo es el mediador del nuevo pacto ahora en este tiempo y no en el futuro. Los versículos 8 al 12 hacen referencia a las profecías de Jeremías 31, demostrando que ambos pasajes hablan del mismo pacto. Hebreos habla una y otra vez que el antiguo pacto ha sido abolido y que el nuevo pacto ha sido inaugurado por Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. Las promesas hechas a los israelitas físicos fueron cumplidas por un israelita físico llamado Jesucristo. Él es la simiente de Abraham y todos los que creemos en Jesucristo somos también hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. ¿Algún comentario sobre esto, Luis? Sí, volviendo a aquellos que yo les catalogo judaizantes que andan de iglesia en iglesia y cuando dan sus estudios dicen, nosotros los judíos, ustedes los gentiles. Uh-huh. A mí eso a mí me hierve porque no vemos porque Pablo una y otra vez dice que ya no hay que somos de la misma ciudadanía. Sí. Pablo también dice de que hubo una pared que ya no existe. Y estos hermanos, algunos judíos, otros no, son gentiles que dicen, ustedes son judíos, ustedes son especiales, nosotros somos, yo a veces me pongo a pensar, tuvieran que decirlo claro, nosotros somos una calaña y ustedes son lo mejorcito que Dios tiene. Yo creo que eso es lo que tuvieran que decir, pero yo me voy hablando de los pactos. El pacto en el Sinaí fue el pacto que definió quién era el pueblo de Dios finalmente en el Antiguo Testamento, el que fue cuando se dio los 10 mandamientos. Sí. Y en Éxodo 19:6 habla de que el pueblo de Israel sería un pueblo de sacerdotes y reyes sacerdotes. Pero viene Pedro, judío una vez más, hablándole a la iglesia gentil, hablándole a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 1 Pedro capítulo 1, habla así acerca de estas personas. Habla que dice, 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, y mucha gente dice, no, Pedro le está escribiendo a los judíos porque habla a los elegidos extranjeros dispersos, porque esa palabrita dispersación es la diáspora, y mucha gente dice, no, esto es Pedro le está hablando a los judíos, pero no, el 10 nos dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Así que Pedro ve la continuación, claro, no plan B. Pedro ve la continuación de un solo pueblo a través de la historia. Hay una sola historia, un solo Dios, un solo bautismo, y cuando habla del bautismo recordemos que está hablando acerca de, en el pensamiento judío, está hablando acerca de la salida de Egipto. Sí. Un solo pueblo fue bautizado y un solo pueblo. Lo que dijiste en 1 Corintios capítulo 8, lo que yo le enseño a mi hijo cada vez que va a dormir, lo decimos todas las noches, decimos una de las distintos judíos, por decir así, sí. Shema el Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oh Israel, al Señor nuestro Dios. El Señor uno es. No tenemos un diferente Dios los cristianos, no tenemos un diferente Dios que los que judíos del Antiguo Testamento tuvieron. Tenemos el mismo Dios, es una continuación. Si no tuviéramos dos dioses, así eso es lo que queremos. Claro. Y bueno, aunque los dispensacionalistas niegan que la iglesia puede cumplir o que está cumpliendo las promesas hechas a la nación de Israel, las escrituras nos muestran que los creyentes somos coherederos de las promesas hechas a Abraham y que somos participantes del nuevo pacto. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta es Jesucristo. En Él todas las promesas de Dios encuentran su verdadero cumplimiento y la iglesia, a través de la unión con Él, comparte estas mismas promesas. ¿Algún comentario sobre esto, Víctor? Sí, tú creo que leíste Jeremías 31 al 33, y ahí habla del nuevo pacto que va a ser también para la iglesia en un sentido. Sí. Pero este nuevo pacto, los dispensacionalistas, los hermanos dispensacionalistas, argumentan de que no es para la iglesia. Ese será un cumplimiento para la época de los 1000 años o del milenio para Israel. Uh-huh. Específicamente. Están dejando de lado muchas escrituras bíblicas que están aquí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el
nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, Jesucristo no está hablando en un futuro, le está diciendo a los apóstoles que realmente ellos están dentro del nuevo pacto, y igualmente nosotros, por supuesto. 1 Corintios 11:25, el apóstol Pablo repite esto. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, cuando tenemos la cena, que le llamamos del Señor, estamos acordándonos de lo que dijo Cristo Jesús, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. O sea, en un sentido, están dejando de lado palabra de Dios, lo cual no están trazando correctamente la palabra de verdad, y la cual ellos emplean como moto o como algo repetitivo para decir que lo hacen literalmente, pero en realidad estamos comprobando que no es verdad. Fíjense que si los dispensacionalistas fueran consistentes con esto, que la iglesia no cumple con el nuevo pacto, o que no cumple ella las promesas del nuevo pacto, entonces ellos se verían obligados a no celebrar la cena del Señor y también a rechazar el bautismo. Y quiero decirles que algunos ultradispensacionalistas han llegado precisamente a esas conclusiones, de que no se debe celebrar la cena del Señor y de que no se debe bautizar en agua. Por lo tanto, ellos sí han tomado el dispensacionalismo hasta sus últimas consecuencias. O sea, ellos sí son consistentes, pero la mayoría de dispensacionalistas clásicos no son consistentes, porque participan de la cena del Señor, la celebran todavía y también bautizan en agua. Y para mí esto es una gran inconsistencia. Si la iglesia no cumple con el nuevo pacto, entonces ¿qué están haciendo ellos participando de la cena del Señor y bautizando a los creyentes en agua? Ellos no deberían hacerlo. ¿Qué opinas sobre esto, Luis? Claro, si ellos tuvieran que rechazar muchas de las cosas que ahora ellos afirman, tuvieran que rechazar la Trinidad, porque la Trinidad no estaba, ese concepto de Dios que Jesús nos trajo no estaba en el antiguo pacto. Está en la Biblia, pero los judíos nunca llegaron a entender a Dios de esa forma. Sí. Tuvieran que decir muchas cosas que no tienen que ver. Pero una cosa que estaba yo oyéndolo a ustedes, me acordé cuando el dispensacionalismo también habla de que Israel es ese reloj de Dios. Uh-huh. Y yo no quiero entrar a decir por qué yo bíblicamente, pero una cosa sí quiero decir. Si hacemos a Israel el reloj de Dios, y quiere decir que Dios está dependiendo de lo que hace o no hace Israel para actuar. Sí. Y eso le quita a Dios su soberanía. Claro. Y es el mismo problema que tenían los israelitas, los israelitas en los tiempos antes de la deportación, que decían: Dios no va a destruir Jerusalén porque Jerusalén es donde está Dios, nosotros somos lo más especial, porque dice que es el tesoro. Sí. Y ahora lo mismo se transporta, que Israel es el reloj de Dios, por lo tanto Dios depende de lo que pasa con Israel, o Dios hace cosas con Israel. Una vez más, el centro de la Biblia, como acaban de decir ustedes dos, y yo lo afirmo y lo afirman también los apóstoles, es Jesús. Claro. Jesús es el centro. Ajá. Jesús es por el cual Dios se rige, porque Él es Dios mismo. Claro. Dios no se va a regir por lo que su creación hace o no hace. Así es. No hay tal cosa como Israel, como el reloj de Dios. Eso es un invento de igual eso viene del dispensacionalismo. Eso sí. Hace a Dios dependiente de su creación. De sus criaturas. Y yo, aunque no es el tema, pero quisiera decir esto último, es parte de la mentalidad arminiana que viene de que Dios está sujeto a cosas terceras que Él no puede dominar. Así es. Y es bastante interesante ver que en la conexión dispensacionalista ha sido siempre así. El arminianismo y el dispensacionalismo siempre han estado de la mano y siempre van de la mano. Y es porque se complementan muy fácilmente el uno al otro. Y bueno, eso sería tema para otro video, pero es interesante mencionarlo de paso. El tiempo se nos acabó, pero les invitamos a que nos acompañe el próximo video, el cual estaremos viendo las otras 5 premisas dispensacionales, y esperamos que este video haya sido de bendición. Y estará una vez más con nosotros Luis Jovel desde Australia, en vivo y en directo, para acompañarnos en esta tercera parte de este interesantísimo tema. Dios les bendiga.